Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a un programa más del turismo, nuestra industria, aquí en Digital Costa del Sol, después del periplo festivo de Arroyo de la Miel durante la pasada semana, donde se vio interrumpida nuestra habitual programación por mor de la programación extraordinaria que esta casa hizo en favor de los festejos de San Juan. Y nosotros intentamos recuperar la normalidad dentro de un orden, con las calores de por medio, con un verano que se nos antoja, y no es un antojo, sino que parece una realidad que va a ser histórico y que puede superar a nivel turístico el referente del año 2019, y ya no sé si hablar de recuperación, consolidación o de poner un año enmarcado ante cómo van transcurriendo los acontecimientos. Acontecimientos que por otra parte no han tenido a bien consolidar una guinda que se había previsto para este año de cara al 2027 con motivo de la fallida asignación, selección de Málaga para ser sede de la Exposición Internacional del 2027, evento que tuvo lugar, votación que tuvo lugar en París hace un par de semanas y donde Málaga quedó en segundo lugar después de la capital de Belgrado, de Serbia. Bueno, pues con estos referentes nosotros abordamos un nuevo programa con tres invitados que, como siempre, son un lujo para todos nosotros y especialmente para todos ustedes, como son por un lado Luis Callejón, expresidente de AECOS, candidato hasta hace nada para ser decano del Colegio de Arquitectos de Málaga. Luis, buenas noches. Buenas noches, Paco. La actualidad manda y lo puntual también. 29 de junio pasado, elecciones al Colegio de Arquitectos de Málaga, fuiste el tercer candidato junto con dos candidatas, las dos Susanas, no salió el tema como se pretendía. ¿Qué balance, qué lectura haces? Yo positiva siempre, Paco. A mí me gusta participar, poner flecos donde veo que falta un poco de alegría, donde creo que se pueden dirigir las cosas hacia otro lugar. Esa fue mi intención, eso es lo que hemos hecho. Ha sido la vez que más participación de arquitectos ha habido a la hora de elegir un decano. Nunca antes había habido tanta participación. Me voy satisfecho, me voy contento y creo que implicado con el colectivo, que es lo que siempre he pretendido, ¿no? Que en cualquier colectivo donde esté pueda implicarme y ayudar a ese colectivo pues a dirigir hacia un sitio de beneficio común. Yo creo que además eso pone de manifiesto la buena salud de vitalidad y de democracia que hay en una institución como puede ser el Colegio de Arquitectos de Málaga, donde pueda estar mejor o peor, pero malo es cuando una institución tiene que abordar unas elecciones y, bueno, pues la apatía, la falta de responsabilidad, una sola candidatura y muy forzada porque había que sacar adelante la convocatoria, pero el hecho de que haya tres candidaturas y además con la novedad de que de las tres candidaturas, dos de mujeres y en tu caso la tuya, también histórico, ¿no? Sí, la primera vez que se presentaba una mujer, y en este caso han sido dos mujeres las que se han presentado. Entonces yo siempre he querido que haya igualdad, tanto en el tema de la hostelería, que lo hay desde hace mucho tiempo, como en la arquitectura, que era muy complejo. La arquitectura es una profesión machista, desde abajo hasta arriba. Y ver que mujeres empiezan a salir y que pueden organizarnos un poco, pues para mí era esa espinita clavada de que me metía en medio de ellas dos para poder plantear otros problemas que veía dentro del colectivo. Y lo que pone de manifiesto tu responsabilidad, tu compromiso a la hora de estar presente y en activo, ofreciéndote allá donde tú puedas estar, pues sumando. Y eso creo que es lo que te define y ahí está tu trayectoria con el compromiso y con la responsabilidad allá donde has estado presente. Sí, eso es una enseñanza de pequeño de casa que tú ya conocías a mi padre y eran los valores básicos que nos transmitían. Sí, sí, esto viene de familia, no solo por tu padre, sino también por tu hermano. Y ahora, en este sentido, hablo con Juan Vázquez, que es secretario general de una entidad histórica turística como es el Escal Málaga Costa del Sol. Juan, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Decía lo de familia con relación a Luis Callejón, porque el reciente presidente del Escal Málaga Costa del Sol, José María Callejón. Algo tienen los callejones que se meten en todos los rincones. En todos los charcos. Los callejones se meten en todos los charcos.
Y yo creo que esto tiene que ser genético o Sí. algo. Sí, sí, pero bueno, es un lujo para la Costa que haya personas implicadas en el sector y con ganas de trabajar para los demás, porque al fin de cuentas cuando alguien se presenta presidente de una asociación, decano de un colegio, lo que hace es trabajar, quitarse tiempo de su tiempo, vida privada o bien sus horas laborales para intentar que el resto del colectivo avance, con lo cual siempre es de agradecer que... Y más en tu caso porque ahora estás como secretario general del ESCAL Málaga Costa del Sol, eres secretario general del ESCAL España, pero hasta hace poco, antes que José María Callejo, fuiste presidente del ESCAL Málaga Costa del Sol, con lo cual sabes un poco lo que es compromiso, responsabilidad y dar la cara por instituciones que en el caso turístico, bueno, merecen la pena, entiendo, apostar por ellas. Hombre, por supuesto que sí, además es un placer porque a nivel personal te enriquece mucho, estar rodeado de grandes profesionales con mucha experiencia en el que recibes mucho más de lo que das. Parece que cuando alguien es presidente solo da y todo lo contrario, siempre recibes mucho más de lo que das. Muchas gracias, Juan, por estar también con nosotros, al igual que les doy las gracias a un habitual y veterano entre nosotros como es José Miguel Bordera, ex director de hotel Cadena Med Playa y es, bueno, coordinador, no, es colaborador del equipo turístico del Ayuntamiento de Benalmádena hasta la última legislatura en el periodo del alcalde Víctor Navas. José Miguel, ¿echas de menos ese empleo que tenías como empleo, entre comillas, como asesor del equipo turístico de Benalmádena? ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, se echa de menos, ¿no? No era remunerado, pero sí era sumamente atractivo y yo me sentía muy identificado con la política turística que llevaba el alcalde Víctor Navas y con el equipo, sobre todo con el equipo donde había grandes colaboradores, sobre todo pues Juan Carlos, Joana, Eva, todo el equipo, Manolo, el director del puerto, éramos 7 componentes, pero se ha trabajado con tanta ilusión que de alguna forma pues eso sí que lo estoy echando un poco en falta. Así todo, Víctor dijo, vamos a tomar un café un día de estos y charlamos largo y tendido y me hace ilusión también hacer esto. Y después quería, a raíz de lo que has dicho de Luis, quería comentar una cosa, y es que el Colegio de Arquitectos de Málaga pues ha perdido una oportunidad de oro de tener una persona sumamente válida, pues eso, dirigiendo los destinos de este colectivo, y lo digo con conocimiento de causa porque yo tuve el privilegio de contar con Luis en la época en que él fue el presidente de AECOS. Y si bien Luis se encontró con un equipo solvente y cualificado que había en AECOS, sobre todo el gerente Antonio Aranda, que lógicamente pues fue quien le introdujo, por así decirlo, le aleccionó en los temas que Luis probablemente desconocía porque su actividad era otra cuando llegó allí, pero lo que es evidente es que ese equipo que se creó en AECOS, que me ha recordado un poco al equipo de turismo que teníamos aquí en el Ayuntamiento de Benalmádena, pues funcionó y funcionó muy bien. Y fue gracias a Luis, y eso se lo ha pedido el Colegio de Arquitectos con independencia de la valía que seguro que tiene la nueva decana del Colegio de Arquitectos, a la cual no tengo el gusto de conocer. Pero insisto, Luis fue todo un referente en su momento como presidente de AECOS, al cual a la organización AECOS le dedicó, pues yo creo que el 99% de su tiempo. Y bueno, pues por lo que sé, él estaba dispuesto a hacer lo mismo en el Colegio de Arquitectos. Largo es el tiempo y en el camino a lo mejor nos encontraremos para seguir estando presentes en aquello que consideramos podemos aportar y podemos sumar. Dicho este preámbulo, entremos en materia. Una materia que yo no sé si ponerla en tono triste o en tono feliz tampoco, pero sí a medias, ¿no? Por aquello de el desencanto que pudo haber ocasionado en la sociedad malagueña que el pasado día 22 de junio en París, en la Oficina Internacional de Eventos Mundiales o Internacionales, pues tuviera lugar esa asamblea de delegados de 140 y tantos países y donde se eligiera la capital que podía ser sede de la exposición internacional del año 2027. Bueno, ya saben ustedes el resultado. Salió la capital de Serbia, Belgrado, y en segundo lugar quedó la capital malagueña
8 o 7 puntos arriba o abajo de la opción vencedora. Mi idea de traer un poco el tema a debate es, por un lado, por analizar lo ocurrido desde que se nos anunciara que íbamos a hacer candidatura para dicho evento. Esto sería la primera parte. Y en la segunda, ver si posiblemente de una derrota o de no un éxito de ser capital de dicha exposición en el 2027, podemos sacar una potencialidad, una virtud, como ocurrió no hace mucho tiempo, en el 2016, con la Capitalidad Europea de la Cultura, que fue, en este caso concreto, San Sebastián en contra de Málaga. Dicho este preámbulo, pues aquí planteamos un poco el tema a priori entre nuestros invitados. A priori, ¿qué sabor de boca se nos quedó el día 22 ante además una votación? Miren que he estado a veces en votaciones más o menos rápidas, más o menos impersonales y más o menos, bueno, pues numéricas, ¿eh? Pero yo no me podía imaginar que 5 rondas de votaciones se pudieran hacer en un plazo de menos de 5 minutos. Y todo mediante una pantalla con unos números, unos dígitos que iban pasando rápidamente en el numerador de los dígitos, y que en función de si eran 5, luego pasaban a 4 candidatos, de 4 pasaban a 3, iban eliminándose aquellas candidaturas que menos votación tenía, hasta llegar a la última votación, que fue la de la capital de Serbia y la capital española. Y todo eso en un suspiro. Yo pensaba que iba a haber personas votando, no pensaba que pudiera ser Eurovisión, no, ni azafata, ni gente con papeletas arriba abajo, pero un poquito de escenografía, un poquito de teatro y de emoción. Luego, además, en el caso de la presentación de la candidatura española, aunque ya estaba todo el pescado vendido, seguro, porque la puesta en escena de las distintas exposiciones de las convocatorias, bueno, pues puede quedar mejor o peor, pero yo creo que ya eso se sabe y poco decidía cómo era la puesta en escena de la presentación de cada convocatoria. Pero me dio un poco de pena ver a Luz Casal en un lugar escénico donde no había lugar para la música, ni para el arte, ni para la actuación, ¿no? Pero bueno, ahí quedó el detalle, sobre todo, de Luz Casal. Y luego, tanto político hablando, ¿no? Ministro, presidente, diputación, alcalde. Una presentadora, la de la convocatoria, la de la candidatura de Málaga, bueno, que todos la conocemos por su cara televisiva, pero a lo mejor no sé si estuvo a la altura o no, por la frialdad con la que llevó a cabo el tema. No lo sé, son detalles que voy poniendo un poco sobre el tapete, pero a fin de cuentas, ¿qué sabor de boca tenemos hoy a toro pasado después de que se nos quedó la miel en los labios, Luis? Yo agridulce. ¿Verdad? Sí, el dulce porque creía que era una ciudad que tiene las posibilidades de desarrollar, y más, yo he vivido en Sevilla en la época en el 92 estudiando la carrera de arquitectura, y vi la transformación de esa ciudad, vi lo que hicieron con la isla de la Cartuja, vi cómo traían el AVE, vi cómo se podía llegar a Málaga ya en autovía, no en un carril en un sentido para allá y el otro para acá. Entonces vi toda esa transformación y todo eso lo quería para mi ciudad. Me encantaba ver la posibilidad de que eso ocurriese. También es cierto que Málaga tiene ya referencia internacional, es decir, a Málaga nos conoce todo el mundo prácticamente, si no es por uno de los municipios turísticos que tenemos en la provincia, es por todo lo que hemos aportado ya en turismo, sol y playa, naturaleza, gastronomía. Tenemos un posicionamiento a nivel internacional potente. Belgrado, pues desgraciadamente no tiene ese posicionamiento. No suena por turismo. Exactamente. Por ejemplo. Darle esa posición para que pueda emerger también un poco. Esa es mi parte agridulce que estoy comentando. Haberme quedado sin toda esa infraestructura que eran vitales para una sostenibilidad del destino, fundamental. No solo en Málaga, yo lo hubiera alargado a toda la provincia, pero bueno, me conformo con Málaga y ver que no hemos quedado
a corto plazo, sin todas esas inversiones, pues eso es lo peor de mi sentimiento. Claro. Juan, ¿qué impresión tienes después de lo ocurrido? Bueno, pues comparto con Luis el sentimiento, ¿no?, de agridulce, pero bueno, también es un poco la desilusión, porque cuando uno participa es para ganar, Claro, no se queda uno para quedarse en el camino. Claro. Lo que ocurre es que esto, si me permitís el símil futbolístico, esto es como cuando uno llega a la final. O sea, el trabajo bien hecho consiste en llegar a la final. Luego, cuando llegas a la final, la ganes o la pierdas, ahí entran en cuenta otros factores. Y además por penalti. Que exactamente, la pierdes por penalti, ¿no? Como decía Bosco, ¿no? El fútbol, ¿no? La tanda de penalti no es fútbol, ¿no? Claro. Entonces, te quedas con esa desilusión, pero en el fondo piensas que, bueno, ha sido un trabajo bien hecho, porque si no, no hubiésemos llegado hasta ahí. El trabajo está, la calidad del destino, obviamente, no hay que explicarla porque todo es de sobra conocida. Y es, bueno, pues no hemos ido a la velocidad que queríamos para llegar a nuestra meta, pero estamos en el camino correcto y simplemente es seguir avanzando un poco más, ¿no? Tampoco es una desilusión como que se te cae el mundo, sino simplemente, bueno, un pequeño tropiezo, pero que seguimos. José Miguel, que te veo muy pensativo. No, estaba pensando en eso, que es en realidad es un sentimiento de frustración, ¿no? La mayoría pues estábamos ilusionados con que Málaga consiguiera esto, porque sinceramente pensamos que reunía los requisitos para poder optar a esa celebración, ¿no? ¿Cómo se rigen o cómo se toman estas decisiones? ¿En base a qué? Eso nadie lo sabe. Entonces, ¿qué criterios prevalecen? Efectivamente, habéis hablado de que Belgrado, desde el punto de vista turístico, no tiene ni punto de vista de comparación con Málaga, pero Belgrado fue una ciudad muy dañada con la guerra de los Balcanes, que la destrozaron y que tiene una riqueza cultural muy importante, y a lo mejor quizás pues también ha prevalecido ¿cómo diría yo?, el hecho en sí de ayudarle con esta adjudicación a que se desarrolle y que de alguna forma pues no sé, salga de la situación que estaba. Yo he comentado en alguna ocasión que yo no pude ver la Expo de Sevilla, la vi al año siguiente, cuando ya había terminado, que todavía quedaban muchas atracciones en funcionamiento, pero sí vi la de Lisboa, que fue 4 años después, o 6 años después, en el 98, ¿no? Y Lisboa se desarrolló en una zona que era lo peor que podía haber. Eran unos arrabales pero inhabitables, intransitables, abandonados, lo peor que os podáis imaginar. Y aquello lo transformaron, pero lo transformaron con tal habilidad y con tanta, ¿cómo diría yo?, dedicación, que preveyeron la posibilidad de que la feria, o sea, la Expo dura 6 meses, pero que después aquello tenía que funcionar. Y aquello pues es ahora un sitio de referencia a todo aquel que va a Lisboa, porque hay una serie de actividades y de oferta gastronómica y de ocio como ninguna otra parte. Y esto hubiese podido ocurrir también en Málaga, ¿no? A mí me asusta un poco las cifras esas que se hablaban. Primero, se decía que se han gastado 3,3 millones en hacer la campaña. Parte de este dinero la financiaba el Estado, parte la Junta de Andalucía, parte el Ayuntamiento y parte la Diputación de Málaga. Ayuntamiento de Málaga y Diputación de Málaga. 3,3 millones que no han servido para nada, lamentablemente, ¿no? Después se decía, que ya lo ha mencionado Luis antes, que se habían previsto unos ingresos del orden de 3.000 millones de euros, que es una cantidad impresionante. Lo que ya no sé si esos ingresos procedían de lo que supone construir y hacer los preparativos de infraestructura para que tenga lugar la Expo, o si eran simplemente que procedían pues de las entradas y el negocio que se generara durante los 6 meses de la Expo. Esto no lo tengo claro, pero lo que sí es importante es que se decía que con la Expo se iban a generar también 31.000 puestos de trabajo. Claro, todo esto se ha ido al traste. Claro, tenemos un alcalde en Málaga que se crece entre las dificultades, Paco de la Torre, y que este hombre es capaz como también Luis es de esta línea, y estoy de acuerdo con él, de un palo que le han dado, como ocurrió con la capitalidad cultural de Europa, que no nos la dieron y se la dieron a San Sebastián, pues resulta que ahora somos una ciudad con 37 museos y todo un referente cultural, no en Europa, sino en el mundo entero, y por supuesto en España. Pues es probable que si ese terreno donde iba a estar la Expo, que creo que no es de titularidad del Ayuntamiento de Málaga, sino del Estado, sí, pero como Paco de la Torre es una persona hábil, es muy posible que consiga algún tipo de cesión
en el cual él pueda desarrollar pues esas ideas que tiene de empresas, de nuevas tecnologías, etcétera, y que bueno, pues igual en el 2027 nos encontramos con que no tenemos Expo, pero que tenemos allí pues una serie de atractivos que hacen que esa zona se haya revalorizado. Me preocupa, no obstante, una noticia que he leído que dice que el Estado probablemente estuviera de acuerdo en esa cesión, pero que a cambio exigiría que se construyeran 1.400 viviendas de estas de protección oficial, sociales, como los sociales o como sí, se llamen. Bueno, no sé si es lo apropiado, sinceramente creo que no, pero bueno, si es condición sine qua non, pues a lo mejor hay forma de estructurarlo, ¿no? Esto Luis entiende más que yo. Sí que podemos hablar en la segunda parte de lo que podemos rentabilizar sobre el intento y la opción de la candidatura de Málaga a este evento. Pero yo quiero seguir poniendo la lupa en la campaña que se ha efectuado, en las ilusiones que se generaron, en las estrategias que se pudieron ejecutar, en que no sé si 3 millones de euros es mucho o es poco, es un dinero importante, pero a lo mejor no era necesario tanto dinero y sí más contacto, porque al parecer la ministra de Asuntos Exteriores de Serbia estuvo 3 semanas antes en París codeándose con muchos delegados que luego tenían su foto. Es más, hay quienes dicen que no todas las instituciones han estado al mismo nivel, incluida hasta la misma Junta de Andalucía, que se podía posiblemente haber hecho algo más a título institucional, y también se habla de la Administración Central, que por supuesto el Ayuntamiento ha asumido un sobreesfuerzo y quizá ese sobreesfuerzo tenía que haberse compensado con el de otras instituciones. Es más, luego hay una cosa curiosa, al día siguiente, y el mismo día, y el día anterior, algún medio nacional ha hecho un seguimiento nacional, Muy poco. de lo que se jugaba España, Andalucía y Málaga, porque no era solo la capital. Si hacemos un dossier de prensa de lo inmediato previo a la convocatoria de la elección de la sede, me parece que en pocos telediarios, en pocos periódicos nacionales y en pocas emisoras de radio ha salido el nombre de Málaga y de España en esa opción de las 5 que se presentaron. ¿Hemos estado un poco huérfanos? Estábamos de elecciones, Paco. Yo que no me he dado cuenta. Entonces eso nos ha quitado mucho tiempo. Teníamos que hacer Claro. otras cositas antes y no nos ha dado tiempo a ir a visitar a uno, a ir a vender lo que tenemos verdaderamente. Ahí es donde estamos un poco. ¿Verdaderamente hay implicación política para que desarrollemos todo esto fuera de Málaga? O sea, es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y ver cómo hubiéramos desarrollado todo eso. Que tampoco, yo es que José Miguel lo ha dicho y yo sigo sin ver la infraestructura que nosotros tendríamos para desarrollar en 4 años obras de las características de gastarnos 3.000 millones de euros, que se dice muy rápido, pero eso dividido entre 48 meses, que serían los meses que nos quedarían de aquí a la apertura de la Expo, salen a 62,5 millones de euros mensual. Yo creo que la Administración no tiene la capacidad para hacer los procesos necesarios para adjudicar eso mensualmente, sin protocolos de urgencia. Y los protocolos de urgencia, siempre hay alguno que te sale rana. Claro. Que pierde una comisión, que tiene que darle un no sé cuánto, y al final, yo creo que íbamos con mucha ilusión, pero poco realismo. Poco realismo. Estamos hablando de la carencia de viviendas que hay en Málaga capital, que llevamos un déficit de entre 9 y 10.000 viviendas. Estamos hablando de que nos vamos a traer entre 30.000 y 50.000 trabajadores para venir a desarrollar toda esta infraestructura, porque aquí hay empresas constructoras, pero al nivel de las infraestructuras que íbamos a montar, pues tiene que venir un ferroviario, Claro. tiene que venir una empresa gorda. Eso traen sus trabajadores. ¿Dónde duermen esas criaturitas? Pues como no se vayan de Álora para arriba, aquí está todo saturado, la primera línea saturada, con las viviendas con fines turísticos, el centro, olvidémonos de él, Málaga capital, ya te digo, con carencia de 10.000 viviendas todos los años. Estamos en una situación que si
lo vemos. Yo creo que eso ha sido que algunos de ellos se han dado cuenta de que nos faltaban muchas cosas para poder llegar a un objetivo real y han preferido quedarse en la sombra. Claro. ¿Vale? Juan, ¿alguna crítica a lo acontecido antes de la votación? Bueno, como bien decía José Miguel, pues desconocemos realmente cómo es el proceso de votación, qué es lo que realmente se tiene en cuenta a la hora de elegir, pero posiblemente sí ha faltado nacionalizar el proyecto. Hemos hecho un proyecto muy de Málaga, que lo hemos vivido con mucha intensidad los residentes, pero nos ha faltado quizás proyectar que es un proyecto de España, a nivel de España, y que a fin de cuentas iba a poner nombre de España en el mundo, que no hace falta que lo pongamos nosotros, pero que lo iba a reforzar. Entonces nos falta, creo que, y no solo en este proyecto, sino en muchos proyectos grandes que emprendemos, miramos mucho lo local y no somos capaces de hacerlo un proyecto de todos. Y cuando digo de todos es que todo el mundo se sienta partícipe de ese proyecto y beneficioso, no solo que participe activamente poniendo dinero, poniendo recursos, sino que lo sienta suyo. Quizás ha faltado esa parte, ¿no? Y una parte a lo mejor de otro tipo de estrategia, que a lo mejor pues no estamos vendiendo un destino turístico, sino que estamos vendiendo un proyecto muy concreto, y hace falta, pues igual ha fallado el tema de cómo hemos canalizado, pero vamos, hablo en hipótesis, pues no conocemos los mimbres de cómo se ha vendido, ¿no? Claro, al margen de la lectura que hacías antes sobre Belgrado, que les va a venir muy bien para proyectarse y situarse en un mundo después de los conflictos que han vivido en la península de los Balcanes. Cierto es que si nos ponemos en la piel de los delegados, que se supone son gente imparcial, con sus intereses, pero que pueden tener la dignidad de poder optar, ¿eh? Y dice, vamos a ver, ¿cuántas exposiciones ha habido en la península ibérica en los últimos 100 años? O eventos internacionales. Y claro, empezamos. Sevilla, 2 exposiciones internacionales. 2. ¿A cuántos kilómetros de Málaga? 150, 200 kilómetros. Y ahora vamos a hacer una tercera. Barcelona, Olimpiada. Lisboa, que estábamos a 500 kilómetros. No sé si ya hicimos una presentación con un hándicap negativo de que por aquí ya ha brillado eventos mundiales muy cercanos, y lo que se trata, entiendo yo, por este tipo de eventos es que el brillo brille por todo el planeta y que no se concentre solo en lugares concretos. Entonces a lo mejor atinamos mal, llevados por una inercia, que como había funcionado en Sevilla, pues mira, vamos a soltar la China aquí también, pero es que Málaga no es Sevilla. Lamentablemente Málaga no es Sevilla, ni Málaga es Lisboa, ni Málaga es Barcelona. ¿Lo llegará a ser? Pues seguramente, más tarde o más temprano. Es más, incluso, de hecho, es tan importante que nos ha hecho falta que Málaga sea como es Málaga, sin nada a cambio de apoyos como el que hemos citado. ¿Cómo valoras esta situación? Lo que sí que creo es que en Málaga, digamos, los ciudadanos malagueños no se han rasgado las vestiduras por lo que ha ocurrido. Quiero decir, era una posibilidad, era una opción, era una ilusión de mucha gente. Era una gran oportunidad para la ciudad. Sí, por supuesto, creo que ahí hubiera sido positivo, pero nadie ha salido, ni siquiera partidos de la oposición, a cuestionar que si se ha hecho bien o se ha hecho mal, o si se debería haber enfocado de otra forma. Sinceramente creo que se ha hecho lo mejor que se podía hacer. Y a lo mejor no seguí el programa en directo, esto que tú has explicado antes de las votaciones y tal, pero a lo mejor, pues hasta si me apuras, fue demasiada gente. E intervino demasiada gente. No era necesario que hubiera tantas intervenciones, por lo que has explicado de la cantidad de gente que intervino allí. Fue todo muy comprimido. Y a veces, pues estas cosas también, aquí hablábamos de algo ilusionante, necesario, muy importante hoy en día, como es el tema de la sostenibilidad, que Luis la defiende siempre que tiene ocasión, y era un enfoque muy importante, ¿no? Allí hablan de ocio, de deporte y música o algo así, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia hay entre eso y la sostenibilidad? Es que no se parecen nada, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Es decir, parece que han optado por algo mucho más festivo que lo de aquí, que era como mucho más serio por su importancia. Claro. Y allí, pues quizás con aquello de dedicarlo al deporte y a la música, pues lo que se pretende, para todo el mundo, creo que cita el eslogan, no recuerdo ahora bien de memoria, pero de alguna forma están dando a entender que lo de la Expo pues no deja de ser, es una fiesta que dura 6 meses y que si Luis
tiene preocupación lógica, porque él entiende de eso como arquitecto que es, de que Málaga hubiese sido capaz de poder absorber todos los trabajos necesarios para tener esto preparado dentro de 4 años. Yo, con todos los respetos, no he estado nunca en Serbia, pero tengo serias dudas de que ellos sean capaces de tenerlo en condiciones en esos mismos 4 años. Tiempo al tiempo. Lo veremos en el 2027, aunque a lo mejor en el 2027 estemos nosotros embarcados en otra batalla, porque Málaga es ciudad que pelea. Luego llegaremos o no llegaremos, pero aquí inquietos, imaginativos, potentes somos, sin que no haya habido grandes apoyos. Y todo, como el otro día me decía un amigo, todo lo que aquí se ha hecho para bien de la provincia ha sido a base de riñones, de los de aquí y de los que han venido de fuera. Y esa es la gran potencialidad que está muy por encima de un evento como puede ser una Expo. Hasta aquí hacemos el análisis de lo que ha ocurrido o ocurrió hasta el día ese 22 de junio. Damos paso a publicidad y en la segunda y última parte del programa queremos poner lupa y ver cómo puede ser nuestra proyección turística o social de una zona como Málaga y su provincia ante pues una ilusión que se ha desvanecido y cómo podemos sacar partido, beneficio, potencialidad de una derrota. Y ahí como ejemplo está cuando optamos a ser capital europea de la cultura en el 2016 y donde luego al cabo del tiempo, ¿cuál ha sido la capital europea de la cultura a nivel de España en estos últimos años? La que más ha transformado, Málaga. ¿Por qué a lo mejor no nos salen los números? Y con el tema de la sostenibilidad y de la ciudad urbana y demás, podemos conseguir una mejora de calidad de vida y de ejemplo para el mundo ante una ciudad que no fue elegida. Lo debatimos dentro de un ratito tras la publicidad. Hasta un momento.